A ver. 2. ¿Cuándo está indicada la medición de volúmenes pulmonares? O sea, todos los volúmenes, ¿se acuerdan? Capacidad pulmonar, volumen residual. ¿Cuándo está indicado eso? Cuando quiero que venga el neumólogo a explicar qué es. ¿O cuándo? A ver. ¿Cuándo está indicado? ¿Cuándo quiero yo medir todos los volúmenes? El volumen residual, la capacidad pulmonar total. ¿En qué casos? Por ejemplo, a ver, en todos los pacientes con obstrucción crónica del flujo aéreo, la primera vez que se les hace el estudio funcional. O sea, a toditos les hacemos pletismografía la primera vez, ¿no? ¿Qué le haría yo la primera vez? Le haría una espirometría, que es lo más básico. Y ahí la espirometría ya me definiría obstrucción. Yo les decía que la espirometría sí define obstrucción. Entonces, en todos los pacientes con obstrucción, mejor le hago una espirometría cuando es la primera vez, no una pletismografía. A ver, en los asmáticos en fase de inactividad clínica, para diferenciarlo de los pacientes con bronquitis crónica o enfisema. En los asmáticos en fase de inactividad clínica, o sea, cuando están estables. Pero ¿para qué le voy a hacer a un asmático una pletismografía que me mida todos los volúmenes si está en inactividad clínica, o sea, que está estable, digamos, ¿no? Para diferenciarlo del EPOC, dice acá. No necesariamente, podría hacerle, ¿no? Pero no está indicada en esos casos exactamente. Sí se puede hacer también. Pero eso siempre y cuando el asmático pues no esté controlado. Acá dice que está en inactividad clínica, o sea que está controlado, me dice. Si un asmático fuera controlado, es un asmático nomás, pues. Y si es un asmático no controlado, probablemente sí está haciendo EPOC. Y ahí sí yo podría hacer una pletismografía. ¿No creen que será en los pacientes en los que se sospecha restricción? ¿Por qué? Porque la espirometría no me mide todos los volúmenes, ¿no? Por eso, en ese caso, mejor yo le hago un volumen residual, una capacidad pulmonar total, para saber si realmente el problema es restrictivo puro. Entonces, en esos casos, generalmente mandamos pletismografía, ¿no? Cuando sospechamos de restricción. Por eso yo les decía, la espirometría solo sospecha nomás restricción, no define restricción. Y si sospecha, no me ayuda mucho. Prefiero alguna prueba que me defina. ¿Quién me va a definir restricción? La pletismografía. Entonces, en esos casos, yo pido medición de volúmenes pulmonares. Por eso que es esa la respuesta. A ver, ¿están de acuerdo o no? A ver, 3. Hombre de 54 años de edad que acude a consulta por disnea de esfuerzo de 9 meses de evolución. Y acá me está diciendo que es un paciente de más o menos de edad, que está agitado, 9 meses, ¿no? Tiene una disnea. Y la exploración física presenta extractores crepitantes, y en la radiografía de tórax presenta patrón reticular que afecta a las bases. O sea, ya más o menos me está diciendo qué tipo de paciente es, ¿no? Es un paciente con fibrosis pulmonar, probablemente, ¿no? Patrón reticular, disnea de larga evolución, cierta edad. ¿Qué dato esperaría yo encontrar en la exploración funcional respiratoria? Obviamente restricción, ¿no? A ver, ¿cuál de esos me ayuda a ver restricción? ¿Cuál de esos me ayuda o me sugiere a ver restricción o me define restricción? ¿Cuál de esos parámetros, digo, no? La prolongación del tiempo expiratorio, eso es más en obstrucción. La relación F1 inferior a 60, eso es más en obstrucción. Normalidad de la medición de la capacidad de difusión, normalidad, ¿no? Si yo estoy pensando en una fibrosis, estará más bien baja, ¿no? Como les expliqué. Capacidad vital disminuida, sí, puede ser, porque la espirometría me sugiere que puede ser una restricción. ¿Aumento de la capacidad residual funcional? No, pues no, un problema restrictivo no aumenta nada. Todos están disminuidos, ¿no? Entonces, sí es cierto, la D, pues, ¿no? Ahí está más clara, ¿no? A ver, 4. ¿Cuál de las siguientes alteraciones espirométricas no indica una patología bronquial obstructiva? Eso va a propósito de lo que les dije por ahí de un esecto que había, ¿no? ¿Cuál no indica obstructivo? O sea, acá tienen que ver todas las que son obstructivas, ya digamos de cajón, y las que por ahí tengo dudas, ¿no? Por ejemplo, depresión del FEC 25-75, esa es vía aérea menor. Si está abajo, estamos hablando de vía aérea es bronquios. Es una alteración obstructiva. Disminución de la relación FEX1-FBC, esa es una disminución del TIFNO, también es obstructivo. Aumento del volumen residual pulmonar, también, les digo, generalmente es obstructivo. Aquí está entre la A y la D. ¿Cuál creen ustedes que sería? ¿Cuál de las siguientes alteraciones no indica una patología bronquial obstructiva?
disminución de la capacidad vital indicaría una obstructiva, ¿podría? ¿O restrictiva siempre? ¿No? ¿Sí puede estar disminuida en los obstructivos? ¿Sí, no? ¿En qué caso? Cuando retiene aire, pues. Cuando tiene un volumen residual elevado. Pero que una obstructiva tenga disminución de la capacidad pulmonar total es difícil, ¿no? Ya les decía, generalmente los obstructivos tienen aumento de la capacidad pulmonar total y aumento del volumen residual. Entonces, por eso que muy rara vez vamos a encontrar un obstructivo con capacidad pulmonar total baja. Pero sí podemos encontrar un obstructivo con disminución de la capacidad vital, que es el caso justamente del aumento del volumen residual. O sea, capacidad vital no define restricción, pero nos ayuda, pero también puede estar baja en problemas obstructivos. Por eso que no define, pues, porque no es muy exacto el valor, ¿no? Ahí tengo que hacer una pletismografía como en la pregunta anterior. ¿Sí lo entendieron? ¿No? Ya. 5. La cantidad de aire que se puede ser expelida de los pulmones. Mira, por ejemplo, esta pregunta es parte de lo que yo les hablaba en las curvas estas de espirometría. ¿Cuál es la cantidad de aire que puede ser expelida o expulsada o expirada de los pulmones en una inspiración máxima? O sea, luego de una inspiración máxima, la cantidad de aire que puede ser expulsada de los pulmones ¿se conoce como? La capacidad, dice la cantidad de aire que puede ser expelida de los pulmones en una inspiración máxima. O sea, luego de tomar aire, una inspiración máxima, boto todo el aire, la cantidad de aire que puede ser expelida de los pulmones, ¿se conoce como? ¿Qué será? ¿Se acuerdan del grafiquito? Si yo tomo aire, llego a un punto y luego boto el aire hasta un máximo, ¿cómo se llama eso? Que era el aire que yo necesitaba para correr, para salir de aquí, en caso de un sismo. Eso se llama capacidad vital, pues, o sea, ese es el aire que uno puede expeler de los pulmones luego de una inspiración máxima. Volumen tidal no, pues volumen tidal es en el volumen en reposo, lo que están haciendo ahorita ustedes, ¿no? No es después de una inspiración máxima el volumen tidal. Volumen de reserva inspiratoria sería más bien cuando yo llego al punto de inspiración máxima, no cuando expelo. Cuando expelo me está hablando de la parte expiratoria ya, ¿no? Volumen de reserva inspiratoria, bueno, tampoco, ¿no? Incluso acá lo ponen 2 veces, mira, y así estaba la pregunta. Entonces, no, acá estamos hablando de la parte expiratoria, ¿no? O sea, tiene que ser algo que esté en esa curva, en la parte expiratoria. 6. En la enfermedad pulmonar obstructiva incipiente, o sea, el EPOC incipiente, originada en la pequeña vía aérea, porque toda enfermedad obstructiva se inicia en la pequeña vía aérea, la medida más sensible de las que recoge la espirometría es, ¿cuál sería? A ver. La vía aérea menor. O sea, ¿quién mide la vía aérea menor? En la parte de la espirometría. ¿Qué parámetro era? El FED 2575, exactamente. Ese es el que mide la vía aérea menor. También lo conocen como MEF 2575, ¿no? Y generalmente esa es la que se altera en los pacientes con EPOC en estadios tempranos o incipientes. 7. La capacidad de reserva inspiratoria se compone de... Está hablando de la capacidad de la parte de arriba, ¿no? De la curva, la capacidad de reserva inspiratoria. ¿Se compone de qué? De la parte de arriba, pues acuérdense, había un volumen tidal, había un volumen de reserva expiratorio aquí, por acá había un volumen de reserva expiratorio, pero eso ya es abajo. La capacidad inspiratoria, o lo que dice ahí capacidad de reserva expiratoria, eran 2 volúmenes, suma de 2 volúmenes. Siempre capacidades son suma de volúmenes. Si es que no lo saben, acuérdense eso, aunque sea, ¿no? Capacidad, suma de volúmenes. Entonces, a ver qué volúmenes hay por aquí para sumar, pero que estén arriba. Por ejemplo, la E, miren, volumen tidal más volumen corriente no es lo mismo, tidal y corriente es lo mismo, se lo ponen para marearlos, ¿no? A ver, volumen tidal más volumen de reserva expiratoria, no, pues porque estamos en la parte inspiratoria. Todo lo que tenga expiratoria aquí sale ya de arranque, ¿no? Y miren, sin saberlo, podrían marcar la A nomás, ¿no? Porque todo lo demás tiene expiratorio. Sin saberlo, pero obviamente ustedes tienen que razonar, acordarse de la curva, ¿no? Entonces el volumen o la capacidad de reserva expiratoria es volumen tidal
más volumen de reserva inspiratoria, ¿no? Que es la parte de arriba. ¿Se acuerdan ese volumen de reserva, no? El de arriba, que era inspiratorio, y el de abajo, que era expiratorio. ¿Cuál de las siguientes alteraciones espirométricas no indica una... este ya lo vimos, se ha repetido. 9. ¿Cuál de las siguientes respuestas es cierta con respecto a la prueba de difusión de monóxido que le estábamos viendo antes, ¿no? Prueba de difusión en pacientes con una espirometría con patrón obstructivo y antecedentes de haber fumado. O sea, me está hablando de un paciente prácticamente con EPOC, probablemente, ¿no? Que ha fumado y tiene un patrón obstructivo en la espirometría y que yo le hago un test de DLCO. ¿Qué esperaría encontrar? Si yo me imagino un paciente que ha fumado y que le hago una espirometría y me sale obstruido, estoy pensando en un paciente con asma, con fibrosis, EPOC, con EPOC. Ya, todo paciente que fuma y que tiene un problema obstructivo generalmente es un EPOC. Ahora el EPOC, y eso lo vamos a ver después, se compone de dos enfermedades, clásicamente enfisema y bronquitis crónica. Ya, eso también grábenlo, o eso lo vamos a ver ya en las clases de patologías. El EPOC se compone de enfisema y bronquitis crónica. Enfisema es la parte, ya les decía, de destrucción de parénquima, de alveolos, donde obviamente la difusión está baja, y bronquitis crónica es parte de la vía aérea nada más, que es parte del EPOC, pero solo es enfermedad en la vía aérea, no altera test de difusión en la bronquitis crónica, porque estamos hablando de bronquio nada más. La difusión se da en el parénquima, la difusión no se da en el bronquio. La difusión se da en las unidades alveolares, alveolo intersticial y flujo sanguíneo. Ahí se da la difusión, no se da en el bronquio. Y la bronquitis crónica es bronquio. Entonces la diferencia de enfisema con bronquitis crónica, que son parte del EPOC, es que una altera la difusión y la otra no altera la difusión. ¿Quién altera la difusión? El enfisema. ¿Quién no la altera o es normal el test de difusión? En la bronquitis crónica. Esa es la diferencia que un neumólogo o un médico haría para definir si el EPOC es enfisema o si el EPOC es bronquitis crónica. Un test de difusión. Más o menos con eso se responde esta pregunta. Porque por acá les dice justo, yo le hago un test de difusión a un paciente con EPOC según espirometría. ¿Cómo lo diferencio? Dice. Algo así dice la pregunta. La prueba de difusión sirve, puede ser, para distinguir si la obstrucción es de vía aérea central o periférica. La prueba de difusión se usa en vía aérea. Yo les decía, no, se usa en parénquima, en pulmón, en unidad alveolo capilar. No se usa en bronquios, no se usa en vía aérea, no sirve tampoco. La prueba de difusión de monóxido se usa para identificar a aquellos que siguen fumando, ¿no? Para identificarlos mejor les miro las uñas, ¿no? Los dientes, para ver si siguen fumando. O el aliento nomás. ¿Para qué voy a usar yo una predifusión para ver si siguen fumando? No tiene nada que ver, ¿no? La predifusión baja se correlaciona muy bien con el grado de enfisema. Sí, es cierto. La predifusión baja se correlaciona bien con el grado de enfisema y no con el grado de bronquitis crónica. Por eso acá por eso les decía, lo que tienen que ver es la parte de arriba. ¿De qué cosa me está hablando arriba en el enunciado? ¿De qué tipo de paciente? ¿Y qué cosa quieren que yo sepa? Quieren que sepa que es un EPOC primero y que le voy a hacer un test de difusión y de acuerdo a eso me iré a las preguntas, ¿no? A las respuestas, ¿sí? Respecto a la capacidad de difusión, nuevamente mide con el test de transferencia de monóxido, DLCO también se llama, o DELCO le llaman algunos, DELCO. Señale que afirmación de las siguientes no es correcta. A ver, piensen ustedes, a ver, razonen, no es memoria. Cuando le dicen no es correcta, quiere decir que hay una que no es correcta y todas las demás son correctas. Entonces ahí lo que tienen que enfocar su mente es en ver las correctas primero, las que ustedes están seguros. Y luego de eso dirán, por ahí habrá una no correcta, habrán 2 o 3 que me queden. Lo ideal es que les queden 2 nomás. Y de esas 2 no correctas ya empiezan a tirar su moneda, pues, ¿no? Ping. Mentira, a pensar mejor, digo. Ya, entonces, ¿cuáles son correctas? A ver. El test de difusión, aquí nomás la aumenta en el enfisema, nada que ver, ya ahí, porque ustedes ya lo saben, ¿no? Ya. Disminuyen el embolismo, sí puede disminuir, porque tiene, ya les decía, altera la perfusión, entonces no hay carritos, no hay donde se suba el monóxido, no hay hematíes, no llegan, aunque está obstruido el flujo,
Disminuyen la fibrosis pulmonar, sí es cierto, disminuye, está engrosado el intersticio. Aumentan el síndrome de Guth-Pastor. Los que no sepan, el Guth-Pastor es una hemorragia pulmonar. Entonces hay hematíes en gran cantidad. Se aumenta por eso. Disminuyen la hipertensión pulmonar también, porque el vaso también se cierra, ¿no? En la hipertensión pulmonar, y también no hay carritos que lleguen. Entonces la A nomás será ahí, pues, ¿no? ¿Ven? 11. El parámetro de la espirometría que representa la función de la pequeña vía aérea es... ¿Cuál sería? A ver, eso ya lo saben, ya se lo dije en varias preguntas. El FET 2575. Muy bien, ese es el parámetro que representa la pequeña vía aérea. FBC sugiere restricción. FEX1 de nuevo, solo gravedad de la obstrucción, nada de diagnóstico. Relación sí, de diagnóstico de obstrucción. Y diagnóstico de vía aérea pequeña, obstrucción en vía aérea pequeña. 12. Respecto a la pequeña vía aérea, señale la afirmación falsa. O sea, quiere decir que hay una falsa y muchas verdaderas, ¿no? ¿Cuál será? Las verdaderas, a ver. Acá dentro de las preguntas, de las respuestas, digo, hay una que habla de resistencia. Eso no les he puesto ahí, pero se lo voy a decir ahorita. En caso de resistencia de la vía aérea, a lo contrario de que lo que en mayoría pensaríamos, ustedes saben que los bronquios se van dividiendo de a poco, ¿no? De dos en dos, dicotómicamente, ¿no? Piensan tráquea, bronquios principales, derecho, izquierdo, y luego se van dividiendo de acuerdo a los segmentos, de dos en dos, se van dividiendo, hasta que llegan a bronquiolos y hasta alvéolos, ¿no? Entonces, ustedes seguro pensarán, mientras más chiquito sea el bronquio, habrá menos resistencia, dirán, o habrá más. ¿Cuál creen? Mientras más chiquito el alvéolo, pero diga el bronquio, ¿es más resistente? ¿Habrá más resistencia a la vía aérea o menos? Parece que más o menos. ¿Qué pensaría? Si la tráquea es grande, ¿habrá resistencia ahí o no? ¿Usted qué dice? Si es grandota. Parece que no, ¿no? Si es más chiquita, parecería que ahí hubiera más resistencia, porque si tú cierras un caño, la manguera, hace más resistencia al agua, ¿no? Pero miren, otra de las paradojas de la neumología. Aquí es al revés también, igual como la elasticidad, es al revés. Mientras más chiquito es el bronquio, menos resistencia hay. Mientras más grande es la vía aérea, más resistente hay. Ahora, ¿por qué dirán ustedes, doctor? ¿Por qué me complica la vida? ¿Por qué será? Porque cuando yo tengo una tráquea grande, unos bronquios grandes, el aire se torna turbulento. Porque son pues vías aéreas grandes. Entonces el aire entra con turbulencia, como si fueran olas. Entra el aire. En cambio, en la vía aérea menor, el aire pasa de forma laminar, muy lento, para que justamente haya la difusión, pues, para que el oxígeno pueda pasar. Porque si abajo fuera muy turbulento, el oxígeno no entraría pues al capilar. Entonces, fisiológicamente, así hemos sido creados. En la parte de abajo hay comunicación entre cada bronquiolo, unos poros hay, para que justamente el aire sea laminar ahí en esa zona, el flujo de aire, ¿no? Y no sea turbulento. Y si es laminar, es pues tranquilo, por eso que la resistencia ahí es baja. Y también por la cantidad de vías aéreas y por la cantidad de comunicaciones que hay. Al final, cuando ya el bronquio es muy pequeño, la resistencia ahí se hace baja. Entonces, cuando les pregunten, ¿la resistencia de la vía aérea es mayor? ¿En dónde? En la parte alta de la vía aérea, en la tráquea, en los bronquios grandes. Y la resistencia de la vía aérea es menor, al revés, ¿no? En la parte pequeñita, en la parte más periférica. Esa es otra de las paradojas, ya van dos. Acuérdense de eso, ¿no? Son dos paradojas. Bueno, entonces, a ver, veamos la B. En condiciones normales, la pequeña vía aérea contribuye a la resistencia total de la vía aérea en un 20%, o sea, una cosa baja, sí. Generalmente es 20 o 30%, que contribuye a la pequeña vía aérea, a diferencia de lo que hubiésemos pensado que sea mayor, ¿no? Entonces el 80% se da de la resistencia de la vía aérea, se da en la vía aérea mayor, en la tráquea, en los bronquios principales. La vía aérea pequeña comprende las vías respiratorias de un diámetro inferior a 2 milímetros. Sí, es cierto, les decía que la vía pequeña también se llama vía aérea menor de 2 milímetros. Sí, es cierto. Carece de glándulas submucosas. Generalmente cuando las vías aéreas se hacen más pequeñas ya no hay glándulas, ya no hay cilios.
solo hay músculo liso. Por eso mientras más periférica es la vía aérea, hay menos glándulas, menos moco, menos cilios y más músculo liso. Por eso que la vía aérea pequeña es la que más se constriñe, porque el músculo liso es el que se cierra. En cambio aquí en la tráquea tenemos cartílago, y el cartílago hace que el bronquio no se cierre. O sea, mientras más periférico estemos en la vía aérea, más constreñible es. Por eso que las enfermedades obstructivas empiezan en la vía aérea pequeña, porque es la zona que más se constriñe, que más se cierra, porque tiene músculo liso, ya no tiene cartílago, ya no hay mucosas tampoco, no hay glándulas tampoco. En caso de enfermedad restrictiva severa, no se puede valorar la disfunción de la pequeña vía aérea, porque ofrece resultados no interpretables. Es cierto, porque si es muy restrictivo, muy severo, es un pulmón muy chiquitito, pues, ¿no? Restrictivo severo, dice. Entonces ahí, muy difícil que yo valore los parámetros, ¿no?, de la vía aérea pequeña, porque me va a salir volúmenes muy bajos. Entonces también eso es cierto. Miren la E. En la EPOC, la disfunción de la pequeña vía aérea es responsable del aumento de la resistencia a la vía aérea. Eso es cierto, pero hasta ahí. Pero miren, otra vez un solo, o sea, absolutamente solo en el caso de la agudización por infección. No es así, pues. Sin que no lo sepan, igualito, ya les decía, vean un solo, esa seguramente es una respuesta. Entonces, la primera parte sí era cierto, pero el solo, al ponerme ese solo en el caso de infección por agudización, ya no es cierto. ¿Ya ve? Entonces, tienen que aprender eso. El examen no solo es teoría, sino también es habilidad. Yo tenía un amigo en la promoción de mi universidad, en San Marcos, que era timbero, le gustaba pues la vida, era uno de los pocos, ¿no?, que le gustaba la vida más bohemia, pero era el que sacaba 20 en los exámenes, y después se iba a timbear y etcétera, y alegre, ¿no? Y todos le preguntaban, ¿pero por qué 20, no? Si este pata no estudia, nada. Era porque era hábil, era muy hábil. Incluso cuando íbamos a ver las respuestas, él nos decía cómo hacía para responder. Y él hacía eso, ¿no? O sea, empezaba, primero dice la falsa, entonces tenía 3 verdaderas o 2 verdaderas, porque algo había estudiado también, ¿no? Y con las otras 3 jugaba con las palabras. Y si veía un solo, decía, no, este no puede ser. Si veía un también, ah, no. Y así jugaba. Y bueno, era champear, ¿no?, como ustedes conocen. Pero le ligaba. Y sacaba 20, ¿no?, y no estudiaba mucho. Entonces era hábil. El colega este, que era ginecólogo, un muy buen ginecólogo, porque es hábil, pues fue cirujano por eso, era muy hábil en responder, o sea, era inteligente en realidad, pero no tenía mucha memoria, pero era inteligente, y sacaba 20, porque era hábil. Entonces ustedes también tienen que aprender a eso, a ser hábiles al responder, al mirar toda la pregunta, verla de cabeza, al revés, la palabra que usan, o sea, todo, porque eso también ayuda al momento de responder, no solo la teoría que tengan, ¿no? ¿Sí? Y acá les tratamos de enseñar de todo un poquito. A ver, 13. La alteración funcional más precoz que suele detectarse en el tabaquismo es... ¿Cuál sería? A ver. En el tabaquismo estamos hablando de un EPOC donde empieza, igual que el asma, en una vía aérea menor. Entonces, ¿cuál sería? A ver. ¿Cuál creen? A ver. ¿Recuerdan? Aquí cuando te dicen precoz nos están hablando de que es probablemente todavía no un EPOC, sino es una alteración por el tabaco precoz, o sea, recién, ¿no?, que recién está empezando a fumar. Entonces, lo que yo diría es que no tiene EPOC. Si no tiene EPOC, va a tener una relación normal, porque si yo marco la B, estoy marcando un EPOC ya, y un EPOC ya no es precoz. Entonces, aquí, por eso la respuesta es esto, la relación normal y la vía aérea menor disminuida, que es la que ustedes saben es lo alterado en un EPOC al inicio, ¿no? Cuando es incipiente, la vía aérea menor es la que se altera y todavía no presenta la obstrucción que ya presentan los EPOC cuando ya están definidos, ¿no? Entonces, por eso que aquí la respuesta es la A. La B parecería la respuesta, pero no, porque la B ya sería un EPOC. El C, disminución del FED1, ya les decía, no tiene nada que ver, solo nos da gravedad, no es la alteración más precoz. Nos da gravedad cuando ya se estableció un diagnóstico. ¿No se encuentra alteración alguna? Tampoco no, pues, ¿no?
Y una vez que se detecta la difusión, aunque se abandone el hábito tabáquico, existe progresión de las alteraciones funcionales respiratorias. Más bien eso es al contrario. Cuando uno deja de fumar, más bien ya las alteraciones respiratorias pueden ceder. Por eso cuando estamos en una época inicial o en un paciente que fuma mucho, lo que le decimos es que más bien deje de fumar para que las alteraciones funcionales también regresionen o vuelvan a su normalidad. 14. A ver, el volumen de aire presente en el pulmón tras una expiración máxima se denomina... ¿Cuál sería? A ver. El volumen de aire presente en el pulmón tras una expiración máxima. O sea, tomo el aire, boto el aire hasta donde ya no puedo. ¿Qué queda? El volumen residual. No es el espacio muerto. El volumen residual. Listo. 15. El volumen de aire que permanece en el pulmón después de una expiración normal. Mira, esto es diferente a la de acá. Esta es expiración máxima. Y el otro es en una expiración normal. ¿Cómo se llama ese volumen? O sea, ¿se acuerdan de la curvita de volumen tidal? Esa es una expiración normal. ¿Qué quedaba por ahí? Abajo. La capacidad residual funcional. Eso es lo que quedaba. El volumen residual queda cuando es expiración máxima. Entonces, acuérdense de esa curvita, de esa que les enseñé. Ahí lo que queda es la capacidad residual funcional. 16. El volumen corriente es el volumen de aire que, ¿cuál? El que están ahorita movilizando ustedes, pues, ¿no? ¿Cuál es ese volumen de aire? El que permanece en el espacio muerto, el que movilizado durante una inspiración en reposo, de una expiración forzada. ¿Cuál es? ¿Retenido en el pulmón? No, ese es el volumen residual, ¿no? ¿Es el movilizado en una inspiración forzada? En reposo, exacto, en reposo. Bueno, hablemos un poquito más de fisiología. Ya hemos hablado de volúmenes, capacidades. ¿Quieren que siga o paro un poquito? ¿Sigo, no? ¿O paro? Sigo, ya. Si no dicen nada, sigo. Este de aquí es para ver el flujo. Es que en realidad no es muy complicado. El flujo se basa, digamos, por la gravedad. O sea, va a haber más flujo de sangre en las partes basales, por gravedad nada más. Porque nosotros estamos así parados y por gravedad la sangre va a ir más abajo. Y en el pulmón pasa lo mismo. Por gravedad el flujo sanguíneo es mayor en las bases. Y en cambio miren aquí cómo está constreñido, el flujo sanguíneo es menor en el ápice. Y esta bolita que ven aquí es la presión del alveolo. Por eso les decía, siempre hay una relación entre el alveolo y el capilar. Siempre todo alveolo tiene un capilar, todo alveolo tiene un capilar, siempre es así. Porque esa es la unidad funcional, pues la única forma de que el oxígeno difunda. ¿Ya? Entonces miren, aquí el capilar está constreñido, cerrado. Aquí más o menos constreñido y aquí está muy abierto el capilar. Y el alveolo se mantiene casi igual. Pero esta alteración en el flujo sanguíneo hace que se formen zonas, digamos, alveolo capilares, ¿no? O zonas de ventiloperfusión también se llama. ¿Por qué alveolo capilar? Porque estamos hablando pues anatómicamente de un alveolo de un capilar. ¿Y por qué ventiloperfusión? Porque ventilación tiene que ver con alveolo y perfusión tiene que ver con capilar. Así. Por eso se llaman también zonas de ventiloperfusión o alveolocapilares. Bueno, por ejemplo aquí, a nivel de la zona 1 de West, que es una zona, bueno, de un fisiólogo, la presión del alveolo, como ven aquí, es mayor que la presión de la arteria, porque está constreñida, y la arteria siempre es mayor que la presión venosa. Esa es la zona 1, arriba, en el ápice. Pero miren en la base, como ya hay más sangre, la presión de la arteria es mayor que la presión de la vena, y la presión de la vena es mayor que la presión del alveolo, porque en las zonas de la base ya hay más flujo sanguíneo, acá no, hay más flujo sanguíneo, entonces por eso que aquí la presión de la arteria ya es mayor que todas las demás presiones. Ya el medio es casi intermedio, ¿no? La presión de la arteria es mayor que la presión del alveolo y la presión del alveolo mayor que la presión de la vena. Entonces, de acuerdo a la gravedad se dan estas zonas de presión, tanto del alveolo, del capilar y de la vena. Y esto influye mucho en la ventiloperfusión, que después vamos a ver.